Señalo sin arbitrariedad alguna que Chile vive un proceso de disolución constitucional. Y lo afirmo así a pesar de que el pasado 4 de julio de 2022 los chilenos adoptaron en una asamblea constituyente un proyecto constitucional que será sometido a plebiscito o referéndum en los días por venir. Pero dedico mi atención fundamentalmente a los primeros artículos que integran ese capítulo que se identifica con el nombre de los principios y las disposiciones generales del texto, repito, que será aprobado o será improbado por la soberanía chilena. Y advierto justamente que en su artículo primero lo que se dice fundamentalmente es que, en definitiva, Chile es un Estado. Chile es un Estado, no se dice de entrada que es un Estado de derecho, sino que es un Estado social y democrático. Para agregar que es un Estado plurinacional, intercultural, regional y ecológico. A primera vista quizás no le diga esto al lector, a quien analice ese texto, nada de significación, salvo que avance hacia una comparación con otros textos históricos. En la Constitución de la Monarquía Española de 1812, la célebre Pepa, se hablaba no del Estado sino de la nación. Y se decía que la nación estaba integrada por los españoles de ambos hemisferios, los que estaban en la península y los que estaban en América. Vale decir, se trataba de la gente. En la Constitución alemana de 1949, que adopta la República Federal sobre la tragedia del Holocausto, la Segunda Gran Guerra del siglo XX, su primer artículo dice: todo lo que venga después en materia dogmática u orgánica en este texto constitucional está atado al respeto del principio ordenador de la dignidad de la persona humana. ¿Dónde está entonces la diferencia esencial? En que en el proyecto chileno, como lo es en el proyecto venezolano de 1999, transformado en constitución bolivariana, lo que cuenta es el Estado, pero no la gente. El Estado encarna a todo. En Chile, repito, se disuelve a la nación, se le transforma en miríadas de naciones, fundamentalmente las indígenas, como si estuviésemos en la realidad chilena o venezolana de hace 500 años. Al cabo, simplemente se sobrepone al pueblo, a la nación y a la gente la existencia del Estado. Y la clave central está en algo que es fundamental. Cuando el Estado es el que envuelve todo y totaliza al todo, la conjugación política o jurídica o judicial se hace siempre en favor del poder y del gobierno. Cuando por el contrario el vértice de la pirámide constitucional cuando lo ocupa la persona humana con sus derechos, el Estado, la política y la justicia tiene que conjugar siempre en clave pro homine libertatis, vale decir, en favor de la libertad. No por azar, y me sitúo en 1891, el Papa León XIII decía que no es justo que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado, que lo justo es dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad hasta donde sea posible, sin daño del bien común y sin injuria de nadie. Por esto es que Juan Pablo II, cuando en su encíclica Centésimos Annus, celebrando los 100 años de esta encíclica, trata de recrear lo que se conoce como el principio de la subsidiariedad, dice bien que al Estado lo que le corresponde es vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos. Pero agrega, en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en los que se articula la sociedad. Pues bien, los redactores del proyecto constitucional chileno de entrada han dicho que ellos asumen como elemento integrador el Estado porque el principio de la subsidiariedad
desaparece definitivamente del panorama constitucional chileno. En suma, Chile tendrá un Estado omnipotente, omnipresente, totalizante y de vocación totalitaria, mientras que su realidad nacional ha sido despedazada dentro de un movimiento que yo lo llamo ya no de constitucionalismo histórico, ni siquiera de neoconstitucionalismo, que es el que se mira básicamente en la primacía de la persona humana, sino en una experiencia de postconstitucionalismo que es el propio de estos tiempos de destrucción de sólidos culturales en Occidente.